voz de la patria grande. Vamos a definir los factores que están en controversia. Eh, en primer lugar, lo que vamos a discutir un poquito es lo que se conoce como la perspectiva convencional o la perspectiva de consenso, yo diría, en torno a si existió una tumba, si Jesús fue enterrado en una tumba, qué significa la tumba vacía, etcétera. Pero también hay otras perspectivas que son controversiales, una en particular que Jesús no fue enterrado en una tumba, sino que fue despedazado por animales y sus restos fueron lanzados a una fosa común, ¿verdad? Así que esas dos perspectivas son las que voy a estar discutiendo, pero para eso, ¿verdad? Necesitamos adentrarnos profundamente en algunas cosas. ¿Cuál de estas perspectivas es eh, qué es cuál es la que más conviene? En última instancia quedan ustedes, ¿verdad? Pero espero yo que esta discusión ayude a iluminar un poco en torno al tema. Esta controversia surge a partir de el libro que se publicó a mano izquierda, que es el libro de Jesús, una biografía revolucionaria de uno de los más grandes estudiosos de Jesús histórico, John Dominic Crossan, que escribió Jesús, una biografía revolucionaria, donde sugiere que Jesús no fue enterrado honorablemente, sino que fue despedazado por animales y lanzado a una fosa común. Craig Evans, por otro lado, le responde a John Dominic Crossan al respecto. Pero esto no se detiene aquí. En una medida altamente inusual entre las editoriales, tenemos How Jesus Became God de Bart Ehrman, donde revive precisamente esta perspectiva y la trae de nuevo al debate entre los eruditos y al debate público. ¿Y por qué digo que esta es una medida inusual? Porque las editoriales, dos editoriales, hicieron un acuerdo de, de, de que una de, unos autores de la otra editorial iba a leer el libro de Ehrman para responderle, ¿verdad? Y entonces la cuestión es que los dos libros se publicaron simultáneamente. El libro de How Jesus Became God de Mark Ehrman y el libro de Michael Bird, Craig Evans, Simon Gathercole, Charles Hill y Chris Stilling, How God Became Jesus, ¿verdad? O sea eh, que es claramente una respuesta una a la otra, aunque tengo que decir que esta en particular, la de How God Became Jesus, a mano derecha, no es exactamente ese el tema, sino sencillamente eh, una respuesta a una serie de planteamientos que hace Ehrman en How Jesus Became God. Entre ellos, Craig Evans le responde al asunto del si Jesús fue enterrado honorablemente. Otros aspectos que quisiera introducir en esta discusión son varios libros que traen a colación otros aspectos que no se traen en este tipo de debate. Y aquí tienen los tres libros en cuestión: Resurrection and Reception of Early Christianity de Richard Miller, como los evangelios, ¿verdad? Resurrección y recepción en el cristianismo primitivo, como los evangelios se volvieron historia de David Litwa, y los orígenes de la literatura cristiana primitiva de Robin Faith Walsh. ¿Ok? Así que, ¿cuáles son los puntos de discusión de esta presentación? En primer lugar, presentar una evaluación crítica de los textos evangélicos. En segundo lugar, una cualificación a la luz de lo que sabemos de la arqueología, de la crítica textual, de la crítica literaria y el contexto greco-romano de la época. Es situar los relatos de la sepultura y resurrección dentro del contexto de la dinámica de las élites culturales de la época y presentar la posición de las partes en controversia, la fosa común versus el entierro honorable en una tumba, eh, y su significado mítico fundacional del cristianismo en la actualidad. Ok,
lo que cubriré y lo que no, ¿verdad? La presentación no pretende ser exhaustiva. Hago la aclaración, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere que yo cubra de todo y no va a poder ser. Solamente voy a mencionar lo que me parece a mí que es pertinente a la discusión, ¿verdad? Eh, pero esta presentación puede ser un punto de partida para diálogos, debates, y eso es lo que quiero. Lo que sí discutiré es la validez de los relatos de la sepultura y la tumba vacía a la luz de lo que se plantea en la academia. ¿Por qué esto es bien importante? Porque muchos partidarios de la tumba vacía dicen que esto es lo único que aparentemente es histórico. Es más, después de la crucifixión, esto es lo más histórico que se puede hacer. Y obviamente eso puede prestarse a debate. ¿Ok? Recursos para la historicidad de Jesús. En primer lugar, vamos a partir de unas premisas históricas eh, estipuladas por la historiografía, premisas de la historia como ciencia social, ¿verdad? De la filosofía y de la teoría de la historia, en mi caso, que soy filósofo. Primer lugar, verosimilitud histórica. Eh, Supongo una visión naturalista, no una visión supernaturalista. ¿Por qué no supongo una visión sobrenaturalista? Por la sencilla razón de que así es más o menos como operan las ciencias. Y de hecho, es la manera en que la historia y las ciencias en general pueden ser fructíferas, buscando explicaciones naturalistas de lo que se dice, ¿verdad? De fenómenos. Se plantea la verosimilitud de las hipótesis históricas a la luz del marco histórico como es conocido actualmente. Puede ser que mañana el marco histórico cambie, pero solamente las ciencias y las hipótesis se pueden formular en el marco histórico tal y como lo conocemos hoy día, ¿verdad? Eh, ¿Qué hipótesis vamos a preferir? Bueno, es la hipótesis que pueda contrastarse mejor y corroborarse mejor experimentalmente, aunque desde el punto de vista histórico, obviamente no podemos entrar en un laboratorio y mm, poner un escenario histórico en ensayo y error, ¿verdad? Pero tenemos contrastes arqueológicos, contrastes arquitectónicos, contrastes artísticos de toda índole que no se nos ha dejado el pasado. Por lo tanto, eso va a ser bien importante y debe sostenerse verosímilmente a la luz del contexto histórico sostenido por la evidencia debidamente cualificada con la que contamos. Y esas son las premisas, más que premisas históricas, premisas historiográficas, eh, que son bien elementales para cualquier relato o construcción histórica. Eh, en cuanto a la historiografía de Jesús, ¿verdad? Tenemos lo que se conoce como los criterios de autenticidad o los criterios de historicidad. Si ustedes quieren conocer a fondo estos criterios, me parece a mí que las dos mejores referencias para ello es un judío marginal de John Mayer, ¿verdad? Que en paz descanse. El primer volumen lo trabaja, pero en los demás volúmenes él sigue y continúa trabajando bastante el tema. Pero también el libro de Antonio Piñero, Aproximación a Jesús Histórico, me parece a mí una referencia excelente. Me parece que es muy exhaustivo eh, para saber qué metodología al menos él utiliza para hablar de Jesús histórico. Así que me parece que estas son las mejores referencias que uno puede hacer desde el paradigma criteriológico, es decir, el paradigma que habla, que utiliza los criterios de historicidad. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio, etcétera, yo voy a utilizar una versión muy abreviada que aparece en el libro de texto de Ehrman. Este es el penúltimo que publicó. Creo que este año publicó el más reciente, ¿verdad? Pero eh, son, se limita a tres. En primer lugar, el testimonio múltiple,
se considera como probablemente histórica la información atestiguada por fuentes independientes. Y resalto, eh, fuentes independientes. El hecho de que un relato aparezca en fuentes múltiples no significa que el argumento sea histórico. Las fuentes tienen que ser independientes, es decir, que un autor no conoce al otro. ¿Ok? El criterio de discontinuidad o de desemejanza, ¿verdad? O dificultad o vergüenza. Aquí tengo una diferencia con Ehrman y me parece que el criterio de discontinuidad y el criterio de dificultad son dos distintos. Pero para efectos de la discusión vamos a asumir que es el mismo. Se considera probablemente histórica la información que es mencionada por los evangelistas, que va en contra de su visión narrativa, la del cristianismo de la época o del judaísmo de la época. Eso a mí me parece un poquito problemático, por eso lo pongo entre llaves, porque me parece a mí que eso se presta a problemas. Pero ahí vamos. Credibilidad contextual. La información debe considerarse como probablemente histórica si se conforma con lo que conocemos a nivel histórico. Eso es lo que ya hablé de la plausibilidad, ¿verdad? De la información ofrecida. Pero la crítica criteriológica ha caído, por así decirlo, en una, eh, en otra crítica, perdonando la redundancia. Hay unos textos que son referentes en torno a ciertas objeciones que se levantan a estos criterios de autenticidad o criterios de historicidad. Y aquí tienen tres de los libros más importantes: La búsqueda de Jesús verosímil de Gert Tyson y Dagmar Winter, Construyendo a Jesús por Dale Allison, ¿verdad? Que esperamos que algún momento conversar con él. Y el libro editado por Keith Keith y Anthony Letton, Jesús, Criterios y la decadencia de la autenticidad. Ok. A la luz de esta crítica que se ha lanzado contra los criterios de historicidad, eh, Fernando Bermejo, en su libro reciente La invención de Jesús de Nazaret, propone lo que se conoce como el paradigma indiciario. El paradigma indiciario tiene en consideración los patrones de recurrencia, es decir, eh, es una metodología que se basa en los hallazgos de la memoria a nivel cognitivo y social, ¿verdad? Eh, entonces, está la crítica textual, literaria, de redacción, etcétera, que se tiene que llevar a cabo antes de llevar a cabo los patrones de recurrencia, ¿verdad? Y cuando se lleva a cabo los patrones de recurrencia, lo que buscamos son datos, ideas o motivos que se repiten recurrentemente a través de los textos. Y esto es bien importante porque eh, estos datos, ideas o motivos, si se repiten en diversos textos cristianos que sostienen una diversidad de puntos de vista, etcétera, lo más probable es que la base de esos datos se remitan a las ideas primordiales de los cristianos primitivos. ¿Ok? Está también lo que él llama el índice de dificultad, que es una manera un poquito más suave, por así decirlo, de criterio de autenticidad, pero no es propiamente criterio de autenticidad. En la criteriología, lo que se hace es buscar perícopa por perícopa en los evangelios y evaluar la probable historicidad de eso. En el paradigma indiciario, lo que estamos buscando es más bien patrones recurrentes. O sea que eh, el índice de dificultad se fortalece en la medida en que, por ejemplo, vemos que un mismo dato es arreglado o es embellecido o de alguna manera, ¿verdad? Se reduce ese factor embarazoso a través de los evangelios y en otros textos cristianos. Así que
ese paradigma indiciario es bien importante porque contrario al movimiento de perícopa por perícopa y a ver si pasa por el criterio de múltiple atestiguación y toda la cosa, lo que hace es pintar un panorama general. Y así es como funciona la memoria. La memoria donde falla es en los detalles, pero en el panorama general retiene algo más fidedigno. ¿Ok? Y eso se ha demostrado tanto en la memoria individual de nosotros como en la memoria social. Vamos a hablar de de la documentación. ¿Qué tipo de documentación nosotros tenemos? Bueno, están las cartas Paulinas, que van a ser importantes, contrario. O sea, cada vez que pensamos en la tumba vacía, pensamos en los evangelios. Pero hay una pequeña aportación de Pablo a esta discusión y vamos a ver, ¿verdad? Pero Pablo escribió, de las cartas que escribió Pablo, sobreviven al menos algunas que han sido compiladas en 7, ¿verdad? Que son Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. Por ahora, esas son las cartas que se consideran en general auténticas por los estudiosos. Otras fuentes, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. En el caso del Evangelio de Marcos tenemos tradiciones y relatos que circulaban entre los cristianos. Eh, yo sostengo, como ya ha empezado a sostener muchísima gente, que las cartas paulinas también sirvieron de base para la redacción del Evangelio de Marcos, especialmente Primera de Corintios. Primera de Corintios va de calle, o sea, de que definitivamente él utilizó ese, para todos los efectos, esa carta de Pablo. Eh, también se habla de una narración primitiva de la pasión, pero esa narración primitiva de la pasión ha sido cuestionada por John Dominic Crossan, del que hablamos ahorita, también por Helen Bond y por otros dos más. Y la razón es porque cuando vemos el Evangelio de Marcos, la pasión aparece, ¿verdad?, como este punto de culminación. Pero también los que favorecen a que hubo una narración primitiva de la pasión señalan que hay unas características que, ¿verdad?, que se explican mejor si es que Marcos integró algo externo a su texto, ¿verdad? Y entonces hace algunas aclaraciones y algunos adornos. Hay gente que ha sugerido que esto es drama, esto es algo un poquito teatral también. O sea que hay algo en eso. También se alimenta el Evangelio de Marcos de leyendas, patrones literarios, etcétera, que vamos a discutir más adelante, que circulaban en las élites grecorromanas. Y quiero hacer un énfasis aquí bien importante porque eh, yo sigo la línea de Robin Faith Walsh de que estos no son comunidades que están detrás de los evangelios, sino que los evangelistas mismos representan, ¿verdad? Su propio punto de vista. Son ellos autores de estos libros, son autores de estos textos, de esta biografía, y que esto se circulaba entre entre las élites cultas. Claro, es un texto base del cual se formaban comunidades, pero no es una comunidad que está detrás de un texto, sino que una comunidad se aprovecha de un texto ya publicado, ¿verdad? O sea que tenemos esa cuestión y además de que los textos en la antigüedad se circulaban entre gente culta, gente que sabía leer y escribir. Las fuentes evangélicas, ¿verdad? Son más de una, o sea, el Evangelio de Marcos no es el único. Y entonces entramos en el famoso problema de los sinópticos. La opinión mayoritaria de la redacción de los evangelios sinópticos es eh, que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio en escribirse. Luego digo, también hubo un documento Q, no sabemos si se creó antes o durante el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero tenemos material que es exclusivo del Evangelio de Mateo
y material exclusivo del Evangelio de Lucas. Entonces, el Evangelio de Mateo se alimenta de Marcos y Q, el de Lucas se alimenta de Marcos y Q, ¿verdad? Pero lo que diferencia un evangelio del otro, además del estilo y la perspectiva teológica, es el material M y el material L. Así que esta es la famosa teoría de las dos fuentes, aunque yo personalmente diría, debería llamarse el- el- la tesis de las cuatro fuentes, pero ahí estamos. Esta no es mi perspectiva particular. Yo soy de la opinión de la hipótesis de Farrer, ¿verdad? De que Marcos se escribió primero, de Marcos procede Mateo y de Marcos y Mateo procede Lucas, ¿verdad? Además de que hay material exclusivo de Mateo y material exclusivo de Lucas. Y esta es la opinión que sostengo, pero es una opinión minoritaria. Ahora bien, la presente discusión puede ser compatible con cualquiera de las dos hipótesis. Y para efectos del argumento vamos a suponer la primera, pero no va a hacer ninguna diferencia, se lo digo. Todos los sinópticos dependen de Marcos y ese es el punto al que yo quiero llegar. No importa cuál de las dos hipótesis usted favorezca, todos los sinópticos dependen de Marcos. ¿Ok? En el caso del Evangelio de Juan, eh, perdonen, ok, el- está la posición convencional que ustedes conocerán, ¿verdad? Es el resultado de un trabajo editorial en varias etapas y ese es virtualmente el consenso de los expertos del Evangelio de Juan. Juan escribió su Evangelio desconociendo los sinópticos, según la opinión mayoritaria. Ahora bien, sí quiero aclarar que hay un consenso en formación, es decir, que Juan conoció como mínimo al Evangelio de Marcos. O sea, ¿cuán en formación está? Yo diría que de un 60 a 40. Todavía sigue siendo una posición minoritaria, pero está convenciendo cada vez a más personas. Posición más minoritaria todavía, pero que está siendo defendida por Antonio Piñero, por Mark Goodacre, por Gonzalo Fortana, por otras personas, ¿verdad? Es que Juan conocía a todos los sinópticos y esa es mi posición. Vamos a ver que hay elementos de Lucas, hay elementos de Mateo, pero muy especialmente de Lucas en las narraciones de la tumba vacía. ¿Y cuáles fuentes utilizó? Pues fuentes propias, material legendario que circulaba por las élites culturales grecorromanas. Eh, por ejemplo, en el caso de las bodas de Caná hay un fuerte sabor de conocimiento mitológico de Dionisio, Baco, del dios Baco, ¿verdad? Material añadido por editores, ¿verdad? Y los evangelios sinópticos, en mi opinión. Ok, en cuanto al asunto de la sepultura, la parte más importante para propósitos de la discusión es esta, ¿verdad? Cuando Pablo dice, pues le transmití en primer lugar lo que recibí, ¿verdad? Que el Mesías murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas, es decir, que se le apareció a Pedro. Ok. Si ustedes miran la estructura de esta confesión, vemos, ¿verdad? Que hay una correspondencia bien hermosa, ¿verdad? Que el Mesías murió por nuestros pecados y en la segunda parte, ¿verdad? Que fue resucitado el tercer día. O sea, murió y resucitó. Según las escrituras, ¿verdad? Y que fue sepultado y que se le apareció a Cefas, es decir, apareció qué? Resucitado. Ok. En el Evangelio de Marcos tenemos ya la primera narración que nosotros tenemos de, entre comillas, la tumba vacía, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Marcos? Pues dice, llegado ya la tarde, ya que era día de la preparación, es decir, víspera de sábado, vino José de Arimatea, un miembro destacado del consejo, recuerden eso, un miembro destacado de Sanedrín,
que también estaba esperando al reino de Dios. Armándose de valor, entró donde Pilato y solicitó el cuerpo de Jesús. Pero Pilato se admiró de que estuviera muerto ya, y tras llamar al centurión, le preguntó si había muerto ya. Tras saberlo por el centurión, concedió el cadáver a José. Y tras comprar un paño de lino, un s- una sábana de lino. Lo bajó, lo envolvió en un paño y lo depositó en un sepulcro que había sido tallado en la roca. E hizo rodar una piedra sobre la puerta del sepulcro. María Magdalena y María de Joseto observaban dónde había sido puesto. Y pasado el sábado, María Magdalena, María la de Jacobo, es decir, la de Joseto, y Salomé compraron especias para ir a ungirlo. Muy temprano por la mañana, en el primer día de la semana, fueron a la tumba después de salir el sol y se decían unas a otras, ¿quién nos habrá, quién nos hará rodar la piedra de la puerta del sepulcro? Pero al levantar la vista vieron que había sido ya apartada, pues era muy grande. Y tras entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto con una vestimenta blanca, y se asombraron mucho. Y les dijo, no se asombre. Buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo colocaron, pero vayan a decirle a sus alumnos y a Pedro que va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Mas ellas salieron y huyeron de la tumba, pues el temor y asombro se habían apoderado de ellas. Y a nadie dijeron nada porque tenían miedo. Pero a punto se acabó, ese es el final del Evangelio de Marcos, que eso pues tiene su particularidad, ¿no? En el Evangelio de Mateo vemos fundamentalmente el mismo relato, excepto algunas cosas muy, muy importantes. José de Arimatea no se presenta como un miembro del consejo, sino como un hombre rico de Arimatea y que era alumno de Jesús. Esto es bien importante. Se hace el énfasis de que la sábana comprada era limpia y que el sepulcro era nuevo, ¿verdad? También eso es otro detalle muy interesante. Quienes veían a lo lejos en el entierro eran María Magdalena y la otra María, y no se menciona Salomé, ¿verdad? También en el Evangelio de Mateo vemos que el episodio en el que la solicitud del consejo se le coloca a unos soldados a guardar el sepulcro. Esto supuestamente es para vigilar que no se llevaran el cuerpo. Son solamente María Magdalena y la otra María las que visitan el túmulo. No es un joven angelomórfico, sino un ángel ya propiamente que desciende de los cielos y removió la piedra y se sentó sobre ella. Esta vez no es un joven que está dentro del sepulcro, sino un joven que está fuera del sepulcro. ¿Verdad? En este caso se menciona un ángel, ¿verdad? Las mujeres corrieron a darle la información a los alumnos de Jesús. Y esto es bien importante porque la manera en que termina Marcos es, y ellas salieron despavoridas corriendo sin decirle nada a nadie. Pues ahora en esta ocasión sí le dijeron algo a los alumnos, ¿no? En el Evangelio de Lucas vemos otra cosa. José de Arimatea es presentado como miembro del consejo, al igual que Marcos, y es descrito como un hombre justo y alguien que esperaba el reino de Dios, más o menos más semejante a Marcos que Mateo. Procede de Arimatea, poblado de Judea, dice Lucas, ¿no? Las mujeres que miraban el lugar del sepulcro y lo visitan después del sábado, era María Magdalena, que siempre está, ¿verdad? Juana de Cusa, un funcionario, María la de Jacobo y las demás que estaban con ellas. ¿Quiénes son ellas? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero son las demás que estaban con ellas. Estas tres Marías que se mencionan aquí eran descritas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, como unas patrocinadoras de la actividad de Jesús. En otras palabras, ellas le pagaban a Jesús y le financiaban sus necesidades lo mejor que ellas podían.
Las mujeres encuentran a dos hombres esta vez, no un joven, sino dos hombres, con vestidos resplandecientes dentro del sepulcro. Las mujeres reconocieron su procedencia celestial y se inclinaron entre ellos, ¿verdad? No es meramente un joven, sino sabían ellas que eran seres divinos, ¿verdad? Y las mujeres les informaron a los estudiantes de Jesús. Otra vez, ¿verdad? Una gran diferencia con el Evangelio de Marcos. Eh, También vale recalcar que en el Evangelio de Lucas, algún escriba interpoló un relato en el que Pedro, después de escuchar la noticia, fue él solito corriendo al sepulcro y cuando entró vio solamente los lienzos y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Y ya. Pero esa es una interpolación posterior. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque eh, el- cuando justo antes de esto, cuando termina esto de que las mujeres habían informado a los estudiantes de Jesús, nos dice el evangelista que ninguno le creyó a las mujeres. Y de repente, ¿verdad? Pedro sale corriendo. ¿Y qué pasa a consecuencia de esa visita? Pues no ocurre absolutamente nada. ¿Verdad? O sea que es como un añadido posterior que no cuaja o no cuadra, ¿verdad? Con el resto del texto. En el Evangelio de Juan tenemos otra cosa muy interesante. ¿Qué dice el texto del Evangelio de Juan? Después de esto, José de Arimatea, que era alumno de Jesús, a escondidas por miedo a los judíos, pidió a Pilato retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, el que había sido él, eh, el que había ido a él de noche al principio, con una mezcla de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aromas, como los judíos tienen por costumbre sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que aún nadie había sido colocado. Allí pues por motivo de la preparación de los judíos y porque el sepulcro estaba cerca, colocaron a Jesús. El día primero de la semana, María Magdalena, que siempre está, fue al sepulcro, corrió y fue a Simón Pedro y al otro estudiante a que Jesús quería y les dijo, se llevaron al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo pusieron. Y ese mos que está ahí, que es en plural, lo subrayé a propósito. Ok. Salieron entonces Pedro y el otro estudiante y fueron al sepulcro. Corrieron los dos a la vez y el otro estudiante corrió más rápidamente que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y al asomarse vio los lienzos tirados, pero no entró. Llegó también Simón Pedro, que lo seguía, y entró al sepulcro. Vio los lienzos tirados y el sudario, que estaba sobre la cabeza, no tirado con los lienzos, sino plegado aparte en otro lugar. Entonces entró también el otro estudiante, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Aún no había comprendido la escritura, que él había de resucitar entre los muertos. Los alumnos entonces volvieron a su casa. María estaba de pie fuera, junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro, vio a dos ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, de donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Se llevaron a mi señor y no sé a dónde lo pusieron. Al decir esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie y no sabía que era Jesús. ¿Verdad? Y entonces viene toda la cosa de Jesús revelándose a María Magdalena. ¿Verdad? Pero ya ustedes pueden ver que la versión de Lucas es una versión muy, muy tardía. Ok, la diferencia es sustancial. José de Arimatea era alumno de Jesús, en eso coincide con el Evangelio de Mateo. Hubo una preparación del cuerpo del cadáver para el entierro. Los demás evangelios no dicen eso. Al contrario, Jesús fue enterrado sin preparar.
De las mujeres, solamente María Magdalena aparece en el relato. Un editor del Evangelio de Juan usa el Evangelio de Lucas y elabora ese, esa, ese pasaje que fue interpolado en Lucas, lo elabora más para aventajar al estudiante amado por encima de Pedro, ¿verdad? Los dos estaban corriendo, pero es el discípulo amado el que llega primero. Y eso es bien importante en el Evangelio de Juan. El discípulo amado siempre tiene ventaja. ¿Ok? María Magdalena encuentra a dos ángeles, al igual que en Lucas. No hay instrucciones para ella. Vamos ahora a Hechos de Apóstoles. Hechos de Apóstoles, lo único que nos provee es la siguiente información. Pues los habitantes de Jerusalén y sus jefes, que no lo conocían ni a él ni a sus declaraciones de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron ninguna causa de muerte, pidieron a Pilato que lo eliminara. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. ¿Verdad? Y ahí, hasta ahí llega la información. Pues bien, ¿cómo cualificamos estas fuentes? Pues bien, Mateo y Lucas basan su material en Marcos, eso ya es dado. Puede ser posible que Juan también se base en el Evangelio de Marcos en última instancia, ¿verdad? Pero tenemos evidencia del uso de un texto lucano, modificado según por algún interpolador de la travesía de Pedro a la tumba. Todo lo que hace el Evangelio de Juan es añadir al estudiante amado. ¿Ok? Hay señales de fatiga editorial. ¿Se acuerdan del subrayado que yo hice? Hay un plural accidental en relación con las palabras de María Magdalena. ¿Verdad? Cuando María Magdalena da la noticia a los alumnos. No sabemos dónde lo pusieron. Pero si María Magdalena sola fue a la tumba, pues ¿por qué habla en plural? Porque probablemente el relato original de que se basa el Evangelio de Juan tenía múltiples mujeres. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que probablemente ese relato esté basado en qué? En el relato de Marcos, que habla de múltiples mujeres, o en el relato de Mateo, que habla de múltiples mujeres, o en el relato de Lucas, que habla de múltiples mujeres, ¿verdad? Pero por razones narrativas, eh, el Evangelio de Juan quería que María Magdalena fuera la única, pero se le quedó un plural, ¿verdad? Se eliminaron las mujeres porque Jesús ya había sido preparado para el entierro antes del sábado, en Marcos especialmente. Jesús es enterrado sin las debidas preparaciones, igual en Mateo, igual en Lucas, ¿no? Y obviamente lo que dije anteriormente, superioridad del estudiante amado sobre Pedro. Todo lo anterior es una reelaboración completa del relato de la sepultura y la resurrección, ¿verdad? ¿Por qué yo menciono todo esto? Porque la gente va a decir, ajá, tenemos cuatro evangelios que los cuatro hablan de la tumba vacía. Problema es que todos los evangelios dependen de una fuente, a saber, el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, no pueden considerarse fuentes independientes y por lo tanto, el criterio de múltiple testimonio no vale en este caso. También puede ser que el relato de Marcos esté basado parcialmente en Primera de Corintios, ¿verdad? Porque Primera de Corintios nos informa que se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro. Y cuando el joven le habla a las mujeres en el Evangelio de Marcos, dice, pero vayan a decirle a sus alumnos y a Pedro que va delante de ustedes a Galilea. ¿Ok? Puede ser que Hechos nos provea alguna información independiente. Primero, no se menciona a José de Arimatea. Eso es bien importante. Eso va a entrar en la discusión. Son los adversarios de Jesús quienes lo entierran, es decir, el Sanedrín o el grupo o el consejo encargado del, no necesariamente el Sanedrín central, sino un consejo que esté encargado de sepultar a los muertos, ¿no?
Eh, He aquí la hipótesis de Antonio Piñero, ¿verdad? La sepultura de los adversarios probablemente sea una fosa común, cavada en el terreno para inhumar malhechores que existían en los alrededores de Jerusalén. El vocablo honorífico utilizado por Hechos para tumba es claramente apologético. Esa es la explicación de Piñero. Vamos a hablar del consenso académico en torno al entierro de Jesús. En primer lugar, Jesús fue enterrado en un sepulcro probablemente familiar cercano al día de su muerte o en el día de su muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ordena la Torah, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 23, se dice, ¿verdad?, que se debe enterrar a cualquiera que es ejecutado, ¿verdad? Y que esté colgado, ¿verdad? Antes del amanecer, antes del atardecer, perdón. Y esto se reafirma en la Mishnah, ¿verdad? Josefo también afirma que los cuerpos que eran crucificados eran enterrados el mismo día antes del atardecer. O sea que ya tenemos confirmación tanto de la Torá como de Josefo. Eh, Ahora bien, era el consejo de Sanedrín el que se encargaba del entierro y eso lo hemos visto ya hace poquito. Ahora bien, Jesús, aunque fue enterrado, no fue preparado debidamente para el entierro. Y podemos utilizar las dos, ¿verdad? Por cierto, criterio de dificultad e indicio de dificultad. Podemos utilizar lo mismo en las dos paradigmas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un proceso en el que hay un dato embarazoso que no le gusta a los cristianos. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos y después de él, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. Pero el Evangelio de Marcos crea el episodio de la unción en Betania. ¿Y por qué lo crea? Porque Jesús fue enterrado sin preparación. Pues Marcos toma ese episodio de la unción en Betania como un preludio, como una preparación para el entierro, ¿verdad? Y no va a ser hasta días después en que Jesús va a ser crucificado y toda la cosa. O sea, que una mujer, la mujer que ungió a Jesús, lo preparó para el entierro. Pero a la misma vez nos dice que Jesús fue enterrado sin preparación y esa es la razón por la que las mujeres, después del sábado, fueron al sepulcro, ¿verdad? Para, de alguna manera, eh, ponerle los óleos y perfumar el cuerpo, ¿verdad? Como merecía para un entierro honorable, pero se encuentran, ¿verdad? El sepulcro vacío. O sea, y entonces en el Evangelio de Juan, que ya es el último de los evangelios en escribirse, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que antes de Jesús ser enterrado, Jesús es preparado honoríficamente y se entierra honoríficamente. O sea que Jesús ya se enterró, pero preparado en ese punto. O sea que los mismos evangelios se contradicen en cuanto a si Jesús estuvo preparado o no estuvo preparado al momento del entierro. ¿Ok? La existencia de José de Arimatea también se toma como un dato. ¿Por qué? Porque se puede establecer bajo el criterio o indicio incluso de dificultad. ¿Por qué? Porque es miembro desinteresado del consejo. Eso es lo que reporta el Evangelio de Marcos. Pero él añade, esperaba el reino de Dios. Bien interesante que no dijera que fuera seguidor de Jesús. Quien dice que es seguidor de Jesús es el Evangelio de Mateo y es el Evangelio de Juan. Pero el Marcos, que es el primer evangelio que nosotros tenemos, el más temprano, no lo dice, ni lo dice Lucas, ¿verdad? Pudo haber sido la persona encargada de enterrar a Jesús para cumplir con lo prescrito por la Torá. Y eso en esa dirección es que señala la evidencia. O sea, si existió José de Arimatea, no fue discípulo de Jesús, sino un miembro de Sanedrín y tal vez, eh, por decirlo así, el que presidía el comité que iba a enterrar a Jesús en un momento dado. Ahora bien,
También quisiera añadir algo bien interesante, eh, y esta es una discusión que trae Mark Goodacre en torno a cuán vacía realmente era la tumba vacía, ¿verdad? Cuán vacío era el sepulcro vacío. En primer lugar, una de las cosas que trae a colación en un artículo que publicó hace algunos años es que no existe tal cosa como una tumba vacía. De hecho, la frase la tumba vacía es anacrónica, ¿verdad? Por eso es que yo hablaba de tumba vacía entre comillas, porque una de las cosas que trae a colación es que cuando vamos a los hallazgos arqueológicos, las tumbas que nosotros vemos o los sepulcros que nosotros vemos no están solitarios, sino que son lugares que tienen varios nichos donde se entierran familiares o se colocan osarios. Y es en este contexto que podemos entender mejor el mandato que le dijo el joven a las mujeres en el Evangelio de Marcos. Vean el lugar donde lo colocaron. Bueno, si fuera nada más un lugar donde había un sarcófago y más nada, pues eso no tendría demasiado sentido. Pero si tú vas a los sepulcros y los lugares de entierro de la antigua Judea, sí tiene todo el sentido. Lo que a lo mejor el joven estaba a la puerta y le señaló al nicho donde se había enterrado Jesús. ¿Verdad? Si quieren una mejor idea, esta es la tumba de Sanedrín. Y ahí ustedes pueden ver en esa tumba varios nichos. Y ahí se colocaban o los cadáveres o los osarios. Y típicamente lo que se hacía cuando ¿verdad? Después de que se descompusiera la carne y se descompusiera, ¿verdad? Y se quedaran los huesos, era colocar esos huesos en un osario y se ponía en este lugar. Pero pueden ver aquí que no hay tal cosa como tumba vacía, entre comillas, o sepulcro vacío, ¿ok? Sino sencillamente una variedad de nichos de los cuales no solamente había osarios y había cuerpos, sino también utensilios, había algunas cosas que le pertenecían a los muertos o tenían algunos talismanes. O sea que ahí ustedes pueden ver un mejor panorama del asunto. Ahora bien, hay unas perspectivas que discrepan del consenso y quiero traerlas a colación. Eh, en primer lugar, lo que mencionamos al comienzo, la propuesta de la fosa común, que eh, basándose en Hechos 13:29, que se menciona al Sanedrín, es decir, a los adversarios de Jesús encargándose del cuerpo, propone Piñero, ¿verdad? Que se enterró en que cuando Hechos dice que se enterró en un sepulcro, realmente eso es un embellecimiento para lo que originalmente a lo mejor era la confesión inicial, que se enterraba en una fosa, ¿verdad? Y esta es la propuesta de John Dominic Crossan, Bart Ehrman y Antonio Piñero, entre otros. ¿Ok? Pero también hay otros, y esto ustedes pueden ver el libro de la resurrección de Javier Alonso. No que Javier Alonso haya resucitado, sino que el título del libro es la resurrección de Jesús, ¿verdad? O la resurrección, escrita por Javier Alonso. Javier Alonso pondera sobre las dos propuestas, la convencional y la de la fosa común, y llega a la conclusión de que no podemos saber. Sencillamente no podemos saber. Ok. Ahora bien, voy a discutir la parte más controversial, la parte de la fosa común. Y comenzamos con los planteamientos de John Dominic Crossan. ¿Qué dice John Dominic Crossan? En primer lugar, típicamente las crucifixiones se reservaban a las clases pobres. No significa que gente de clase rica no pudiera ser crucificada, porque también, pero típicamente y en su inmensa mayoría eran personas de clase pobre. Eh, y el punto de la crucifixión es la deshonra pública de la persona. O sea que esto significa que la crucifixión estaba entre los primeros tres tipos de ejecución a provinciales.
primero la crucifixión, los otros son la hoguera y la fiera. Ninguna de esas es bonita, ¿verdad? Pero en el caso de la crucifixión, es como un letrero gigantesco que dice, si te levantas contra Roma, ¿verdad? Esto es lo que te va a pasar. Es una ejecución pública, es una humillación pública. Eh, Parte del deshonor, parte de la deshonra, es que no quedaran más que los huesos para enterrar, ¿verdad? Los cuerpos eran devorados por las aves y los perros, y nosotros tenemos toda una variedad de fuentes, toda una variedad de fuentes que habla, eh, fuentes tanto históricas como fuentes satíricas como de otra índole, donde habla de cómo las aves y cómo las fieras, ¿verdad? Devoraban los cuerpos de los crucificados. O sea, que esta imagen que ustedes tienen, ¿verdad? De que nosotros tenemos de un Jesús que está trepado ahí a lo alto en una cruz, eso es falso. Probablemente sea, como ustedes lo ven aquí, eh, una cruz bien pegada al suelo, el tener los brazos amarrados o abiertos significa que usted no puede rascarse ni ahuyentar las aves ni nada. Eh, el pañito obviamente es una cuestión de pudor para nosotros, pero en aquella época estaban desnudos. El, Usted se puede imaginar si los clavos estaban traspasados por los talones eh, o por los tobillos, ¿verdad? El horror, ¿verdad? De usted intentar respirar y tratar de subir utilizando los pies, ¿verdad? Pero entonces al utilizar los pies le duelen los tobillos o los talones y entonces usted vuelve y baja, ¿verdad? Es una cosa espantosa. Pero ahí más o menos ustedes tienen lo que significaba la crucifixión en ese momento. Es un proceso de humillación horrible, ¿verdad? Ahora bien, una de las evidencias que dice Crossan para decir que la inmensa mayoría de los crucificados eran lanzados en una fosa común después de haber sido devorados por aves de rapiña, es esto que ustedes ven aquí, que a veces se presenta como una evidencia de la tumba honorífica, ¿verdad? Del entierro honorífico de Jesús. Pero en realidad no, porque en toda Judea y en toda tierra que después es Palestina, usted solamente encuentra un hallazgo, que es ese que ustedes ven ahí. Que usted tiene un talón en el que está incrustado un clavo. Y hasta ahí sabemos de al menos un crucificado. ¿Cuánta gente fue crucificada en esa época? Miles, decenas de miles de personas. En el año 70 nada más, dice Josefo que fueron tantas las personas. Yo más o menos hice un conteo tentativo de 45.000 personas, ¿verdad? Nada más del año 70. Que dice Josefo que se les acabó la leña a los romanos. Esto de que en una tumba se haya encontrado solamente un crucificado, significa que en relación con los demás crucificados, ¿verdad? Así que ustedes tienen el caso de Jehohanan, que es el que acabo de presentar, que es un caso de una persona de una élite. O sea, no estamos hablando de una persona pobre, no es una persona que vive en miseria, no es un cualquiera, ¿verdad? Es una persona de élite. Los pobres no gozaban del privilegio de ser enterrados en un osario de esa manera. Los osarios generalmente se reservaban para las élites, ¿verdad? Eh, También hay testimonios de Josefo del terrorismo de Estado por parte de Roma empleando las crucifixiones, como yo les acabo de decir, ¿verdad? Y Pilato no era el tipo de persona que fuera misericordiosa con los judíos, o sea, no daba segundas oportunidades. Si acaso políticamente a veces podía echar para atrás, como en el caso de cuando él quiso introducir unas imágenes,
¿verdad? En unos estandartes por Jerusalén. Pero, por ejemplo, cuando él quería utilizar fondos del templo de Jerusalén, que por cierto es un procedimiento totalmente normal en Roma, usted utilizar los fondos que se encuentran en los templos. Quiso utilizar los fondos del templo de Jerusalén para la creación de un acueducto. Cuando la gente se le resistió, sencillamente propició una masacre, ¿verdad? O sea, Pilato no es exactamente la persona más misericordiosa. ¿Qué de los entierros? Bueno, bajo el criterio de discontinuidad, los evangelios apologéticamente embellecen los relatos del entierro. Bajo el paradigma indiciario, esto también significa un indicio de dificultad. Los romanos no observaban los requerimientos de la ley judía. Y esto es bien importante porque una de las cosas que dice Josefo es que los crucificados eran bajados para propósitos de la observación de la ley judía. Y el problema que está en controversia es si los romanos lo hacían. Pilato ciertamente no le importaba, ¿verdad? Lo de los iconos, ¿verdad? Echó para atrás cuando se dio cuenta de que esto podía implicar algo mucho mayor. Pero en cuanto a las crucifixiones per se, no es evidente. Los romanos no observaban la ley judía. Punto. Información del Evangelio de Pedro, y es bien interesante que Crozan utiliza este referente. Eh, yo tengo mis serias reservas en cuanto al uso de este texto, ¿verdad? Pero según Crozan, tiene un testimonio o un dato independiente de que los judíos quisieron descansar el cuerpo de Jesús en la tierra después de quitarle los clavos. Eso significa, ¿verdad? Algún tipo de fosa común. El entierro deshonorable se resuelve en los evangelios por la creación de José de Arimatea. José de Arimatea experimenta, primero es un miembro del consejo que busca el reino de Dios. Pero entonces, a medida que pasan los evangelios, del de Marcos al de Juan, va un proceso de embellecimiento en el que se convierte en el discípulo de Jesús. También hay un embellecimiento del entierro sin preparación. Y eso es lo que acabamos de discutir. Primero Jesús es enterrado sin preparación, hasta el Evangelio de Juan, en que sí, se le entierra con preparación. ¿Qué es el factor histórico que podemos ver utilizando el criterio o el indicio de dificultad? Que Jesús fue devorado por los animales y sus huesos se lanzaron en una fosa común. Eso es prácticamente lo que. Ahora bien, partiendo de esa realidad que nos dice Crozan, abona también Bart Ehrman. Repite muchos de los argumentos de Crozan, pero también añade un argumento que él ve en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. ¿Cuál es lo interesante de estos versos en las cartas de Pablo? Que no aparece José de Arimatea para nada. ¿Y por qué debería aparecer? Bueno, noten que 1A tiene correspondencia con la idea que está en 1B. 2A y 2B claramente se corresponden. Pero 3A y 3B no se corresponden completamente. Por ejemplo, en 3B dice que se le apareció a Cefas. En otras palabras, ¿qué hizo Jesús un momento dado y la persona, ¿verdad?, que ve la aparición? Pero no dice en la 3A que fue sepultado y entonces una referencia a una persona, ¿verdad? Hay un vacío ahí que uno esperaría. Fue sepultado por José de Arimatea. ¿Ves por dónde es que va el argumento? O sea que debería verse de esa manera. La 3A, que fue sepultado por José de Arimatea, que correspondería, en términos de la mención a alguna persona, a 3B, ¿verdad? Que se le apareció a Pedro.
Estamos. Ehrman añade otros argumentos. Pablo nunca habla de que fue enterrado en un sepulcro o un sepulcro vacío. Relatos que se contradicen entre sí en puntos tales como testigos, los que encontraron las mujeres o los alumnos de Jesús, etc. Las mujeres están ausentes en la tradición paulina. Y yo creo que ese punto en particular es muy fuerte. ¿Ok? ¿Qué es lo histórico? De acuerdo con Ehrman. Los alumnos de Jesús huyeron a Galilea y allí experimentaron visiones de Jesús resucitado, comenzando por Pedro. Ese parece haber sido el escenario histórico. Otros puntos a considerar. En Hechos es el colectivo del consejo el que entierra a Jesús, ¿verdad? No es José de Arimatea. Puede ser posible que la tradición de Hechos sea el fundamento de la de Pablo, ¿verdad? Y que fue sepultado, como indiqué en otra ocasión. El relato del sepulcro vacío es un derivado, en otras palabras, que es una creación a partir de qué. O sea, todo lo que dice Pablo es que fue sepultado. Y lo que viene a la mente es el sepulcro, ¿verdad? O sea, fue sepultado en un sepulcro y ahí se inventa la narración de José de Arimatea y el sepulcro. ¿Cuáles son cuál es la práctica típica de los romanos en aquella época? Los cuerpos eran dejados en la cruz después de ser devorados por los animales, los restos van a una fosa común. Y aquí hay tres ejemplos, ¿verdad? El de uno, en el caso de Felipe de Macedonia, que dejó colgados los cuerpos de los crucificados. Esto ya es de los macedonios, ¿verdad? Suetonio, ya esto es romano, relata cómo Octavio le denegó a su prisionero el entierro diciendo los pájaros decidirán esa cuestión. Tácito decía que se le denegaba el entierro a todo aquel que se suicidara eh, para evitar ser ejecutado por el Estado, ¿verdad? O sea que el entierro es un aspecto de humillación. A Ehrman y a Crossan le responde Craig Evans. Sí, Craig Evans. No sabemos lo típico de los crucificados en los casos de sepultura, dice Evans. La evidencia es diversa, ¿verdad? Filón de Alejandría dice que en ocasiones especiales, como el cumpleaños del emperador, a veces se descolgaban los cuerpos de la cruz y se les enterraba. En ocasiones se perdonaban a algunos prisioneros amenazados con sentencias de muerte, es decir, gente que está en la cárcel, que son amenazados con pena de muerte, a veces eran dejados ir, ¿verdad? Eran soltados esos días. En caso de ciertas festividades romanas o locales, se alentaba la sepultura de los ejecutados. Josefo, y esto fue la referencia que hablamos ahorita, le solicitó a Tito que descolgara a sus amigos crucificados. ¿Ok? Hay unas instancias de solicitud de respetar las costumbres locales. En una ocasión se pidió no dejar un cadáver sin enterrar, ¿verdad? Y él menciona a Contra Apión, ¿verdad? Esa obra de Josefo. ¿Es de Josefo o es creo que es de Filón de Alejandría? Bueno, ahora no me acuerdo. ¿Ok? Lo anterior no era correcto en tiempos de guerra, sino en la destrucción de Jerusalén bajo Tito. O sea que bajo Tito y la guerra que se desató en Judea, en Jerusalén, desde el año 66 al 75 los crucificados no eran enterrados. Bueno, es un tiempo especial, es un tiempo de guerra. Pero cuando Jesús murió, dice Evans, no había guerra. Por lo tanto, lo más probable, dice Evans, es que los romanos respetaran la costumbre judía de descolgar a los ejecutados y que fueran enterrados. La inferencia que él hace es que si los gobernantes romanos dejaban los cuerpos crucificados colgando, hubiera habido más revueltas debido a que los romanos no están observando la ley judía. ¿Ok? La evidencia arqueológica de entierros de crucificados, él trae ese tipo de evidencia a colación. El osario de Jehohanan, que ya hemos visto. También hay otra tumba
yo no voy a pronunciar eso porque mi hebreo todavía no sirve. O sea, está bien por debajo de lo deseable, ¿verdad? Pero que fue un hombre enterrado eh, y que fue ejecutado por decapitación. Y también en la cueva Abba de Jerusalén se encuentra un cadáver de un príncipe asmoneo que sufrió crucifixión y decapitación, ¿verdad? Otra evidencia arqueológica, descubrimientos de clavos, ¿verdad? Talismanes en osarios que tienen calcio. ¿Por qué eso es importante? Porque el calcio es lo que tienen los huesos. Por lo tanto, los huesos como tal, como se puede desprender el, eh, el calcio de los huesos a los clavos, pues esos clavos deben ser clavos de crucificado. Eso es lo que dice Evans. Ese calcio puede provenir de los ejecutados y también se encontró algunos de estos clavos en el osario de Caifás, por ejemplo. La literatura rabínica y los evangelios son consecuentes con los hallazgos arqueológicos, con estas imágenes. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas de Ehrman a Evans? Pues las respuestas de Ehrman a Evans se encuentran en el blog de Bart Ehrman. Esta diapositiva, por cierto, va a estar disponible para ustedes al final de la presentación y ahí pueden descargar, ¿verdad? Toda la diapositiva. Al final, en la bibliografía, ustedes van a ver los artículos de Bart Ehrman con sus respectivos enlaces para que ustedes puedan leer lo que él dice. Claro, hago una aclaración también, que este blog requiere, algunos de estos artículos requieren acceso, ¿verdad? Al pago por acceso. Ese pago no es para Ehrman, sino para causas benéficas. Así que, ¿verdad? Si pueden cooperar, cooperen, ¿verdad? Pero les aviso desde ahora, ¿verdad? Muchos de estos artículos están detrás de ese pago. Así que lamento, ¿verdad? Pero les hago saber cuáles son las respuestas de Ehrman, perdón. En primer lugar, no hay 100% de certeza qué pasó con el cuerpo de Jesús, así que todo se debe al asunto probabilístico, pero no se puede descartar que fuera devorado por animales, porque eso era lo común de esa época, ¿verdad? Martin Hengel, especialista en crucifixiones, afirma que parte de la pena de la crucifixión es no enterrar a los condenados. Y esto hace, ¿verdad?, un énfasis bastante grande. Se bajaba de la cruz a los condenados como favor a ciertas familias. ¿Cuáles familias? Las de las élites, ¿verdad? O en ocasiones especiales como el cumpleaños del gobernante o del emperador, ¿verdad? Los casos citados por Evans son casos excepcionales, no eran una norma. Una instancia no es un patrón. Esa es una frase que repite Ehrman en sus artículos. La familia de Jesús no era de Jerusalén ni tenía conexiones con círculos de poder para que se le concediera esa excepción, ¿verdad? A quien fuera, ¿verdad? José de Arimatea, en fin, no es familiar de Jesús. No hay un solo caso, dice Ehrman, en el que un crucificado por romanos en Judea fuera enterrado el mismo día de su ejecución. Y esto hay que dice él, ¿verdad? Que hay que tener un poco de cuidado con Josefo, ¿verdad? Porque Josefo dice que sí era la costumbre de enterrar a los, eh, a los crucificados si estaban muertos antes del atardecer, pero puede deberse a que se refiera a una costumbre que se tenían bajo los asmoneos, que por cierto, los asmoneos también crucificaban. Pero una vez más, no está claro en Josefo y vemos que Josefo a veces tira para su lado, ¿verdad? De tratar de ver cómo los judíos en algunos casos se conformaban o los romanos eran misericordiosos con los judíos, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? O sea que
hay que tener un poquito de cuidado con Josefo, de acuerdo con Herman, ¿verdad? En casos de clemencia de presos encarcelados citados por Eva, no son de acusaciones de crímenes de Estado, sino de delitos menores. Y es bien importante, Jesús fue acusado de delito de lesa majestad, que constituye alta traición. Y de acuerdo con la misma legislación romana, ¿verdad? Como el digesta, sencillamente, esos delitos, ¿verdad? No se les permitía, de acuerdo al digesta, no se les permitía, ¿verdad? El entierro. Así que la evidencia arqueológica citada por Evans es de clases altas, algo que Jesús no era. En cuanto a los clavos con calcio, el Herman consultó con un especialista en este tema, ¿verdad? Joe Sayas. Y Joe Sayas, que es curador de arqueología y antropología de la Autoridad de Antigüedades de Israel, dice que los clavos no proveen evidencia alguna sobre el entierro de crucificados. ¿Por qué? Porque el calcio, antes de eso, el calcio puede provenir de los osarios, porque una de las cosas que se hacía con los clavos era escribir en los osarios. Y entonces el osario tiene calcio, y ese calcio impregna el clavo. Por lo tanto, no necesariamente proviene de los huesos de la gente, ¿no? Algunos apologistas también argumentan que la visita de las mujeres a la tumba vacía debe verse como histórica. ¿Por qué? Por el criterio de discontinuidad, que es extraño que las mujeres fueran usadas literariamente para servir como testigos, porque como, entre comillas, todo el mundo sabe, las mujeres no podían servir de testigos ni en los tribunales, ni en testimonio personal, punto. Y el criterio de múltiple testimonio, ¿verdad? En cada versión evangélica hay instancias de al menos una mujer visitando una tumba vacía. Ya nosotros hemos visto el problema con ese criterio, ¿no? Sin embargo, esto me parece un abuso de los criterios de historicidad. El criterio de múltiple testimonio no aplica por las razones que ya he dicho. El criterio de discontinuidad tampoco. Las mujeres aparecen como recurso literario. En primer lugar, los alumnos de Jesús salen huyendo. ¿Quiénes se quedan? Pues las mujeres. Número dos, también quienes están típicamente a cargo de todo el proceso de preparar el cuerpo de Jesús, que era lo que iban las mujeres, pues las mujeres. Por lo tanto, las mujeres debían ser el recurso narrativo, ¿verdad? Del Evangelio de Marcos y de los demás evangelios. Una cosa que descubrí hace un año atrás es que también hay eruditas feministas que han cuestionado toda esta cosa de que las mujeres no pudieran servir de testimonio fuera de los tribunales. Tal vez dentro de los tribunales, según Josefo, no se permitía porque la ley lo impedía. Claro, Josefo no menciona cuál de las disposiciones normativas lo prohíbe. O sea que eso medio se lo saca de la manga porque en la Torá no está y ciertamente en la literatura rabínica tampoco está, ¿verdad? Eh, y a veces esto se repite por una de dos razones, o por antisemitismo, eso puede ser uno. Mira a los judíos que son tan malvados que no dejaban testificar a las mujeres. O se repite para resaltar a Jesús, ¿verdad? O sea que, mira, las primeras testigos, ¿verdad? Fueron de la resurrección fueron mujeres, ¿verdad? Bueno, eso no es tan evidente. Otra cosa, en el Evangelio de Marcos, que es nuestro primer evangelio, las mujeres no fueron testigos. Digo, fueron testigos, pero no dieron testimonio, porque las mujeres salieron corriendo y no le dijeron nada a nadie porque, ¿verdad? Tenían miedo. Ok. Significado literario grecorromano de la tumba vacía. Eh, Hay una corriente de lo que los especialistas llaman traslación. Traslación son las diferentes maneras en que ciertas personas alcanzaban de una posición humana a una posición de mayor altura, ¿verdad? O deificación o apoteosis, ¿verdad? Entonces,
a mucha gente se le olvidan los siguientes detalles. Los evangelios son un género dentro de la literatura grecorromana. Sí, los evangelios son literatura judía, pero son literatura grecorromana, tienen en su mayoría la forma de la literatura grecorromana, son propiamente biografías grecorromanas, o sea, de Jesús. Por lo tanto, eso es algo que hay que tener en mente. Estamos hablando de literatura, ¿ok? Los evangelistas se movían dentro de una dinámica de unas élites culturales grecorromanas. Los evangelistas no escribieron en arameo, escribieron en griego y se desenvolvían como parte de una élite cultural. No es la élite más sofisticada, pero sí es una élite que está, o sea, sí los evangelistas se nutrían bastante de esas élites, componían sus obras y en muchos de los casos circulaban esas obras. Y muchos otros tomaban esas obras, como vemos en el caso de Mateo y Lucas, y le añadían y le quitaban y todo lo demás. O sea, los evangelios no comenzaron siendo unos textos sagrados, vamos a ponerlo así, ¿ok? Sino un referente para ciertos cristianos de ciertas comunidades, ¿ok? Pero donde se forja, ¿verdad? En esta esfera de las élites culturales, que para todos los efectos era una minoría, bien minoría en el Imperio Romano, ¿ok? Muchas de las tradiciones insertadas en la biografía de Jesús son afines a motifs, tipos y patrones de los diversos relatos grecorromanos, ¿verdad? Y ejemplo de ellos son las tumbas o los sepulcros vacíos. Y quiero dar al menos dos ejemplos. Uno de esos ejemplos fue para cuando en 181, o al menos eso dice, se descubrió la tumba de Numa Pompilio. ¿Quién es Numa Pompilio? Después de Rómulo, si mi memoria no me falla, después de Rómulo, es el segundo rey de Roma. De acuerdo con ¿verdad? Las tradiciones que nos transmite el historiador Levi, se nos dice que Rómulo o fue asesinado o supuestamente él estaba en su trono y mientras estaba haciendo algunas cosas y discutiendo, viene una neblina, después un torbellino, ¿verdad? Y desaparece su cuerpo. Entonces eso lo toman como una deificación. En el caso de Numa Pompilio, el sarcófago donde él estaba eh, estaba sellado en piedra, ¿verdad? O sea que el sarcófago es de piedra y es sellado en piedra. Eh, y fue enterrado bajo la colina de Janiculum en Roma. La tumba fue descubierta vacía, sencillamente ellos, ¿verdad? Varias personas descubrieron el sarcófago, dijeron esto es un Pompilio, lo intentaron abrir hasta más no poder y cuando lo abren finalmente se descubre que el contenido está vacío, ¿verdad? La interpretación es que Numa Pompilio había sido exaltado como un dios. En otras palabras, el sepulcro vacío, o en este caso el sarcófago vacío, es señal de deificación. O sea, yo no sé por qué a lo mejor no les pasa por la cabeza que a lo mejor eso es un sarcófago que se decía que había sido enterrado por Numa Pompilio, pero no era verdad. No, ¿verdad? Esa no es la interpretación. La interpretación es que fue deificado. También, si vemos el caso de Caritón de Afrodisias, está la famosa novela Querias y Caliroe. Este no es el caso, por así decirlo, de la muerte de Caliroe, ¿verdad? Pero Querias, que es el esposo, piensa que ella ha sido muerta y que la sepultaron. Entonces va a la tumba donde supuestamente la enterraron y dice lo siguiente, ¿verdad?
Cuando Querías llegó a la tumba, encontró que las piedras se habían movido y que la entrada estaba abierta. Atónito ante lo que veía y sobrecogido por una temerosa perplejidad ante lo ocurrido, la buscó por la tumba y no encontró nada. Y noten aquí, ¿verdad? Que busca por la tumba. ¿Por qué? Porque, una vez más, son tumbas familiares, ¿no? Aunque este caso no es en Judea, pero sí en el mundo greco-romano. Miró hacia los cielos, abrió sus brazos y gritó, ¿cuál de los dioses se ha vuelto mi rival en amor? Y se llevó a Calirroe y la mantiene consigo contra su voluntad, atrapada por un destino más poderoso. Parece que tengo a una diosa como esposa sin haberlo sabido. En otras palabras, ese es el pasaje eh, del que se me preguntó anteriormente, ¿verdad? O sea que sí tenemos evidencia de que los cuerpos ausentes y las tumbas vacías en la cultura grecorromana eran señales de deificación, ¿verdad? Estos son algunos de los subtemas de traslación, es decir, transportación, deificación o exaltación, que va desde metamorfosis. En el caso de Pablo vemos metamorfosis de cuerpos carnales a cuerpos neumáticos, cuerpos desvanecidos, ascensión, ser llevado por torbellinos, vientos o nubes, exaltación o traslación asociada a una montaña. Eso de la montaña es bien interesante porque en el Evangelio de Marcos Jesús dice que los apóstoles van a ser testigos del Jesús glorificado, es decir, que Jesús eh, vendría, ¿verdad? El Hijo del Hombre vendría del cielo y todo lo demás. Y acto seguido, Jesús se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a un lugar, se va para un monte y ocurre una transmutación, ¿verdad? Que es la famosa transfiguración, donde aparecen Elías y Moisés y todo lo demás. O sea, eso es un panorama de lo que supuestamente Jesús iba a hacer en el futuro después de la resurrección. Eh, pero ustedes pueden ver esos motifs, ¿verdad? En los evangelios, pero lo pueden ver en la cultura hebrea, ¿verdad? En la cultura grecorromana. Richard Miller y Robin Faith Walsh cuentan más de 80 relatos distintos de estos recursos mitológicos y literarios grecorromanos. Y los autores de los evangelios, como buenos autores grecorromanos, conocían muchos de ellos, ¿verdad? Tenemos elementos literarios, personas asombradas, por ejemplo. Bueno, las mujeres que se asombran cuando ven a un joven o a un par de ángeles, ¿verdad? O lo que sea. Eh, Personas que huyen por temor. Eso también es un tema que recurre en este tipo de situaciones. Utensilios o artefactos que acompañaban al muerto dejados, ¿verdad? Pues por los lienzos que fueron dejados, ¿verdad? El cuerpo de Jesús de alguna manera se transforma o abandona la tumba, pero se quedan los lienzos. Eh, Ahora, yo les insisto, ¿verdad? Que Marcos es un evangelio paulino y en Pablo, ¿verdad? Y eso lo explico en la presentación que acabo de mencionar. En Pablo, Jesús es exaltado en el momento de la resurrección, es adoptado como hijo de Dios y como hijo adoptivo de Dios, hereda el nombre del Padre, en este caso Kyrios, ¿verdad? Eh, ¿Qué es la tumba vacía en el contexto de la literatura grecorromana de la época? Una señal de deificación o exaltación. Una señal de deificación o exaltación. ¿Por qué Marcos no nos dice nada de lo que pasó después de que las mujeres salieron corriendo? Porque la cuestión es que el Jesús que se le iba a aparecer a Pedro y a los alumnos era un cuerpo neumatizado, un cuerpo deificado, divinizado, ¿verdad? O sea, esa es la implicación de este texto. Eh, Mi opinión, y no es exclusiva porque la leí y confieso, lo leí en un artículo que estaba disponible, que lo leí en un momento dado, después se me olvidó el nombre del autor o la autora, y he tratado de buscarlo infructuosamente de nuevo,
y no lo encuentro, pero lo digo para que sepan que la idea no es mía, ¿verdad? Pero en mi opinión, Marcos sigue la misma línea de Pablo de que el cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo neumatizado, es decir, un cuerpo que es de sustancia divina. Todos los demás evangelistas elaboraron sus propias perspectivas de la resurrección y de la tumba vacía a partir del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Conclusión, la tumba vacía es parte de un mito fundacional de la resurrección neumatológica como base de la fidelidad por la que abogaba Pablo. Es decir, para Pablo, y esto Pablo lo dice firmemente, y los cristianos lo repiten hasta el día de hoy. Si la resurrección de Jesús no ocurrió, vana es nuestra fidelidad, nuestra confianza, nuestra fe, ¿verdad? No tenemos base histórica para la tumba vacía. Parece que pertenece a un patrón literario antiguo de mitos antiguos. En otras palabras, son factores mitológicos que se han insertado en los evangelios. Mi posición, y resalto que es tentativa, que probablemente Jesús fue dejado en la cruz y sus huesos fueron echados después a una fosa común. Puede estar equivocado. No se excluye la posibilidad de que Jesús fuera enterrado y que eso coincida con el mito. ¿Eh? Acuérdense que si va a haber una tumba vacía o un sepulcro vacío, que significa la deificación, pues por lo tanto tú tienes que crear una narración, ¿verdad? De entierro. Y eso es lo que hace, a lo mejor eso ocurrió, ¿ok? Que fue enterrado honorablemente. Pero al final y al cabo, ¿qué es lo que sucede? Que el factor mitológico nos impide afirmar eso con confianza de que puede considerarse como histórico, ¿verdad? Probablemente los alumnos de Jesús no necesitaban una tumba vacía para pensar en su resurrección, cuerpos reconstruidos, glorificados, según Pablo, neumatizados. Por lo tanto, ¿verdad? Eh, Tal vez el mito de la tumba vacía es tardío. No aparece mencionado en las cartas paulinas, ni aparece mencionado en las tradiciones más tempranas que nosotros tenemos, que se encuentran en las cartas de Pablo y en algunos que otro lugar en los evangelios y en Hechos de Apóstoles. Voz de la patria grande.